Hola a todos, bienvenidos a más un encuentro de español. Espero que estén todos bien y vamos a seguir entonces con las clases. En esta clase, chicos, nosotros vamos a analizar, empezar analizando a un texto que hay en el libro de ustedes, Ventana al Español. Está en la página 117. Yo lo puse acá para que ustedes consigan verlo, pero pueden usar el libro, ¿no? Para conseguir leer la actividad. Bueno, acá nosotros vamos a ver un texto que habla sobre alimentos ecológicos. Y ese texto es un texto muy interesante porque ahora acá en Brasil es que nosotros estamos empezando a pensar más sobre el origen de los alimentos que ponemos en nuestra mesa, ¿no? Ya empezó ahora, tardíamente, pensando en un movimiento global, ¿no? Esa discusión para saber de dónde provienen los alimentos que consumimos ya es algo que está siendo discutido en Europa, en los Estados Unidos, hace mucho tiempo. Y acá en Brasil, nosotros aún estamos empezando con estas ideas. Y es algo muy importante porque sabemos que la alimentación es algo fundamental para nuestra vida. Y en este momento en que estamos viviendo ahora, hay incluso reportajes que dicen que el brasileño está preocupándose más con su alimentación y está empezando a variar más su cardápio y percibiendo que esa, la forma con que nosotros nos alimentamos es algo que va a refletir en nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a ver acá, alimentos ecológicos. ¿Qué son? Vamos a empezar por eso, ¿no? ¿Qué son estos alimentos que se dicen ecológicos? Póngame un kilo de tomates y un par de pepinos, pero ecológicos, por favor. Lo que antes podía parecer extraño empieza a ser habitual entre los compradores, el consumo de frutas y verduras ecológicos. La palabra ecología inunda nuestro vocabulario y no es difícil encontrar en el supermercado decenas de productos bio provenientes de sistemas productivos ecológicos. Acá un paréntesis, bueno, no sé si ustedes tienen la costumbre de ir al supermercado, ayudar en las compras, ¿no? Pero hay realmente acá en Brasil, hay un espacio que está creciendo dentro de los supermercados, que es eso, productos con la marca verde. Acá se nombra bio y acá en Brasil vemos mucho la palabra verde, producto verde, que son productos que de cierta manera nosotros creemos, ¿no? Que tienen una preocupación con todo el proceso que este alimento pasó para llegar hasta nuestra casa, ¿no? Entonces, siguiendo acá, pero solo algunos productos pasan el filtro ecológico. Para que tengan esta consideración, deben basarse en unas prácticas amables con el medio ambiente. Acá entonces una práctica amable sería entonces cuál es el cuidado que se tiene con el medio ambiente para producir aquel alimento, sea vegetal o de origen animal. Que minimicen el impacto humano y sean producidos de la manera más natural. Para conseguirlo, los agricultores y ganaderos que producen gados suelen seguir ciertas prácticas ecológicas habituales. Ese suelen acá no es un nombre de mujer, suelen sería lo mismo que tienen el hábito, ¿no? Están siguiendo ciertas prácticas ecológicas habituales, como la rotación de cultivos, la limitación del uso de pesticidas. Acá cuando hablamos de rotación de cultivos, es cuando se produce por mucho tiempo determinado alimento en determinado suelo, este suelo va quedándose infértil. Entonces empiezan empiezan a plantar en otro, cultivar en otro lugar. Esta sería la práctica de rotación. Y también variar en lo que se está plantando, en el plantío de semillas, sementes, porque una de las cosas que hace con que el suelo se vuelva pobre, infértil, es cuando se produce solamente un tipo
de cultivo de vegetal, por ejemplo, que sería una monocultura de un alimento solamente. Entonces acaba que empobrece en este sentido de ser solamente una cosa, un plantío de algo solo, algo mono. Bueno, entonces, continuando acá, la limitación del uso de pesticidas sintéticos. Nosotros podríamos pasar la clase entera hablando sobre estos pesticidas y sobre algunos agrotóxicos que acá en Brasil somos campeones, ¿no? De dejarlos entrar acá en nuestra comida, y antibióticos para el ganado, porque no sé si todos saben, el ganado se utiliza muchos antibióticos incluso para acabar con algunas enfermedades que estos animales pueden ganar, ¿no? Ser contaminados durante su ciclo de vida. Bueno, acá entonces la prohibición de transgénicos, selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y con adaptaciones regionales. Hay mucho de eso, ¿no? De intentar crear un animal que no es de aquel clima, de aquella región. Entonces eso genera muchos problemas. La cría en espacios abiertos y el aprovechamiento de los recursos cercanos a la zona del cultivo o cría. Continuando acá con el texto, todo esto, como explican desde la Comisión Europea de Agricultura, de manera sencilla. Observen acá que este texto no es un texto acá de algún país latinoamericano, es un texto que es de la revista muy interesante, que hay acá en Brasil también, súper interesante, pero es algo entonces de Europa y acá la Comisión Europea de Agricultura. Estamos viendo de dónde proviene esta idea de los alimentos ecológicos. Entonces, como explican desde la Comisión Europea de Agricultura, de manera sencilla, de una manera simple, se resume en que la agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola que proporciona al consumidor alimentos frescos, sabrosos y auténticos, al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales. Resumiendo, entonces, alimentos ecológicos son aquellos en que sus productores se preocupan con todo el proceso, sean de productos vegetales o de origen animal, hasta llegar a nuestra casa, en nuestro plato, ¿no? Recientemente se acaba de aprobar el nuevo símbolo que distinguirá unos productos de otros, la llamada Eurohoja. Entonces, este es el certificado de que es sí un producto ecológico. Etiqueta que será obligatoria para las frutas, verduras, etc. Eco, con este nombre, Eco, producidas dentro de la Unión Europea, ¿no? Y a la que se podrán añadir las distinciones específicas de cada región o comunidad autónoma. Entonces, acá nosotros vemos que es un texto muy pertinente, es un texto que es de 2016, pero ya estamos en 2020 y es un tema muy actual, principalmente acá en Brasil, que ahora estamos preocupándonos con estas cuestiones, con los impactos que los alimentos tienen, ¿no? Desde su producción. Y ahora siguen ejercicios, ¿no? De interpretación textual en el libro de ustedes. Y ahora vamos a ver, chicos, acá algunos puntos que aparecieron, acá algunas palabras que aparecieron en el texto que vamos a examinarlas. ¿Está bien? Observen acá que tenemos esta construcción, empieza a ser. Esas dos, o mejor, estos tres elementos, ¿no? Empieza a ser, es algo que nos trae la idea de una fase inicial de alguna cosa. Lo que antes podía parecer extraño, empieza a ser habitual, la manera con que las personas están pensando sobre su consumo de alimento, ¿no? Entonces aquí es la junción de tres palabras para exprimir una idea de algo que está iniciándose. Observen esa otra, deben basarse. Basar significa basear. Y es un verbo reflexivo, por eso hay este se al final. Bueno, entonces deben basarse. Estas dos palabras exprimen una idea de obligación, ¿no? Este verbo deber nos da esa idea de algo que es obligatorio, que deben considerar algunas cosas como
las prácticas amables con el medio ambiente, ¿no? Tratar bien al medio ambiente. Vemos también acá, de nuevo, la palabra suelen seguir, que nos da la idea de algo costumbrero. Como les había dicho, el significado de esta palabra, soler, es el verbo. Entonces, acá es algo que es una práctica costumbrera de ciertos tipos de, aquí dice, los agricultores y ganaderos suelen seguir ciertas prácticas ecológicas habituales, ¿no? El proceso de cómo van a tratar a los animales y estos alimentos. Bueno, y en la segunda parte del texto va a aparecer aquí, acaba de aprobar recientemente, ¿no? Se acaba de aprobar el nuevo símbolo. Acá también tenemos tres palabras que van a dar una única idea que es algo de una fase anterior. Acaban de aprobar algo, ¿no? Que es esta etiqueta para identificar los alimentos ecológicos. Bueno, ¿qué hay en común todas estas palabras? Todas ellas son perífrasis. Perífrasis quiere decir, la idea de esta palabra, el sentido de ella, nos da la idea de que son dos o más palabras que exprimen una única idea. Ellas están ahí como pares, como juntas y más que se relacionan entre sí para darnos una única idea. Por eso que ellas se combinan. Todas ellas son perífrasis que llamamos de infinitivo, porque todas acaban, el último verbo, que es donde está la idea principal, todas ellas encuentran-se en el infinitivo, terminadas, son los verbos que terminan en ar, o ir. Bueno, entonces, ¿qué idea traen estas perífrasis de infinitivo? Bueno, ellas pueden traernos varias ideas. Dan temporalidad a la acción o expresan hábito o repetición, como vimos en el propio texto. Se pueden clasificar, como muestra la tabla que vamos a ver ahora, según la fase en la que se encuentre la acción. Entonces, la tabla es esa, ¿no? Tenemos aquí la fase, tenemos previa, anterior, inicial, final, de reiteración. Entonces, ponemos acá, observen que hay inúmeras palabras que van a exprimir, cada una de ellas, una idea. Después, ella viene acompañada de un verbo que está en infinitivo. Y nosotros también ponemos, algunos hay una preposición, ¿no? Otros no hay nada, hay solamente el verbo, pero acá todas ellas tienen en común haber una preposición, por, a, de, ¿no? Y acá entonces tenemos algunos ejemplos más, además de lo que vimos en el texto. Estoy por cumplir los 18 años, acabo de encontrar a Luis en la calle. Entonces hay ahí varios ejemplos de la utilización de estas perífrasis y su intención, en qué fases del tiempo se encuentra, si es algo que voy es una previa de lo que voy a hablar, si es una reiteración de algo que ya hablé anteriormente, si es algo final, ¿no? Y acá también siguen otras más, como comienzo repentino o de interrupción de algo que fue mencionado, de transición, de costumbre, de resultado, pero todas ellas tienen en común esa formación. Primero tenemos acá un verbo que va a exprimir, ¿no? Esta idea de las fases, ¿no? La fase en que está, y después un verbo en infinitivo, que acá también va a ser el sentido, el propósito, la idea principal de esta acción. Bueno, entonces, para que ustedes consigan percibir la intención de cada una de ellas, ¿no? Observen que hay muchas perífrasis que son de infinitivo. Son varias las intenciones para utilizar estas perífrasis. Entonces, los ejercicios que siguen para que ustedes realicen, ustedes van a identificar cuál es el propósito de la perífrasis que va a aparecer. Y acordándose siempre que perífrasis quiere decir eso, la unión de dos palabras o más, como vimos ahí con las preposiciones juntos, que van a dar una idea solamente, van a expresar una idea solamente sobre algo. Bueno, chicos, entonces sigue la interpretación textual y también los ejercicios, la lista de ejercicios sobre las perífrasis, ¿vale? Espero que todos
Sigan cuidándose y nos encontramos en la próxima semana, chicos. Hasta la próxima.